Bien, entonces, resumiendo, para el dispositivo en acumulación, fíjense que la tensión del óxido es la carga que hay en el gate dividido C del óxido. Es decir, que QG es igual a C del óxido por P del óxido. Esto es un capacitor lineal, ¿verdad? Si uno tiene en cuenta que la tensión que le está aplicando es B del óxido. En realidad, B del óxido es la tensión externa menos la tensión de Flatman que le tuve que poner yo. Entonces, esto me va a quedar así. BGB, que es la tensión aplicada desde afuera, menos la tensión de Flatman, que es esta fórmula que está acá. Entonces, es un capacitor lineal porque la derivada de QG con respecto a la tensión aplicada es igual a C del óxido, su capacidad es C del óxido, pero tiene un corrimiento ahí, B de Flatman, producto de el potencial distinto que tiene el material N que tengo en el sustrato y el material N, el P que tengo en el sustrato y el N que tengo en el gate. Entonces, esa capacidad del óxido es el cociente entre la constante dieléctrica del dióxido de silicio y el espesor, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, vamos a hacer un ejemplito acá, ¿sí? Fíjense, vamos a calcular un caso en el que tengamos un espesor del óxido de 14 nanómetros y dimensiones del capacitor de 10 micrómetros por 10 micrómetros. Vamos a calcular cuánto vale la capacidad del óxido. La capacidad del óxido por lo general es por unidad de área, ¿sí? Por unidad de área. Fíjense que cuando nosotros decimos que C del óxido es igual a la constante dieléctrica sobre T del óxido, acá no pusimos el tamaño de la cara del capacitor, ¿sí? Así que esto nos va a dar por unidad de área. Después, si nosotros lo hacemos más o menos grande, pues vamos a tener que multiplicar esa capacidad por unidad de área por el área que tiene. Entonces, fíjense, acá les preparé ya en MATLAB, tenemos las constantes para este caso que nos interesa. Epsilon 0, la constante eléctrica del vacío, faradios sobre metros, nunca se olviden las unidades de esto, es importante. Epsilon del silicio, en este caso no lo vamos a utilizar, es 11,68 epsilon 0. Epsilon del dióxido del silicio es 3,9, casi 4 veces la constante eléctrica del vacío. T del óxido son 14 nanómetros, 14 por 10 a la menos 9, hasta ahora vamos todo en metros, ¿sí? Y ahí vamos a sacar C del óxido como epsilon del dióxido de silicio dividido T del óxido. Entonces, esto lo corremos y nos va a dar C del óxido, que es 0.025. ¿Sí? 0.0025. Fíjense que si eso es por metro cuadrado. Si lo queremos ver en micrómetros cuadrados, fíjense que lo tenemos que dividir por 10 a la 6 y por 10 a la 6. ¿Sí? Así en vez de micrómetros cuadrados tenemos, en vez de metros cuadrados tenemos micrómetros cuadrados. C del óxido dividido 10 a la 12, eso nos está dando por micrómetro cuadrado una capacidad de 2.4 por 10 a la menos 16, es decir, 0.24 por, 24 por 10 a la menos 15. No, 2,4, eso sería 0,24 por 10 a la menos 15, ¿verdad? 0,24 por 10 a la menos 15, 10 a la menos 15 son femtofaradios. Es decir, que tendríamos 0.24 femtofaradios por cada cuadradito de un micrómetro de área. ¿Sí? Si ahora lo multiplicamos por 10 micrómetros de ancho y 10 micrómetros de longitud, la capacidad total nos daría 246 por 10 a la menos 12,
que serían 246, perdón, 246 por 10 a la menos 15 sería esto. Esto es 0.24 por 10 a la menos 12, que serían 246 por 10 a la menos 15, serían 246 femtofaradios. ¿Sí? Ok, eso para que se den una idea de en qué órdenes de magnitud suelen dar estas capacidades, ¿sí? Obviamente, si uno disminuye el óxido, el espesor del óxido de silicio, entonces va a tener capacidades más grandes y va a tener más posibilidad de actuar sobre la carga con la misma tensión. Y eso es lo que sucede con la tecnología actualmente. Cada vez se hacen dispositivos más chicos y este es uno de los factores que se va disminuyendo. Ok, bien, entonces eso es lo que sucede cuando a partir de la tensión de Flatman yo voy hacia la izquierda con tensiones más negativas. ¿Qué pasa si a partir de la tensión de Flatman ahora yo voy hacia tensiones más positivas? Bueno, empieza a suceder lo que ya vimos al principio. Se empiezan a formar, ahora fíjense que yo empiezo a poner esta tensión a partir de Flatman, que no tenía ningún tipo de carga, empiezo a poner tensiones negativas, tensiones más positivas en el gate, tensiones más negativas en el sustrato. Esto quiere decir que voy a empezar a tener cargas positivas en el gate y cargas negativas en el sustrato. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en ambos lados me van a empezar a surgir zonas de vaciamiento. Como yo les decía, sobre el gate vamos a suponer que el dopado es muy alto, con lo cual la zona de vaciamiento es de un espesor casi nulo, es decir, vamos a tener en cuenta que hay un impulso de carga positiva, y mientras que en el sustrato vamos a suponer que hay una zona de vaciamiento con una longitud finita, que vamos a llamar X de vaciamiento. ¿Sí? Toda esa zona de vaciamiento van a ser iones negativos que están fijos de donde se han ido los huecos. ¿Sí? Ok, entonces la densidad de carga nos va a quedar como en este diagrama de acá a la derecha, un impulso positivo en el gate y una zona de vaciamiento sobre el sustrato. ¿Cómo hacemos la electrostática de eso? Bueno, la electrostática de eso tenemos que ver qué es lo que sucede con la carga del sustrato. En el gate ya dijimos que vamos a poner un impulso. ¿Qué hacemos en el sustrato? El sustrato es tipo P, con lo cual vamos a tener, si se acuerdan de lo que habíamos hecho en el caso de la juntura, vamos a tener menos Na iones por centímetro cúbico, porque cuando los huecos se van, nos quedan los iones fijos con carga negativa y la densidad de las impurezas es Na. Entonces, menos Na es carga negativa que nos queda, después nos quedan electrones dando vuelta y huecos dando vuelta. Entonces, lo primero que vamos a suponer es que, bueno, es dopado tipo P, con lo cual los electrones los podemos despreciar. Y por el otro lado, también vamos a hacer la misma suposición que hicimos en el caso del diodo, y vamos a decir que los huecos se van a haber ido todos de esa zona, ¿sí? Así que va a estar eh, en vaciamiento total esa zona, ¿sí? En definitiva, si N es 0 y P es 0, la densidad de carga se reduce a menos QNA. Fíjense que es exactamente lo mismo que la misma suposición que hicimos para el caso de la juntura, que nos ayudó a simplificar muchísimo las cuentas. Bien, entonces, si la densidad en el sustrato es menos QNA, y en el sustrato hay la zona de vaciamiento tiene una longitud X de vaciamiento, pues la carga total que vamos a tener en el sustrato va a ser menos QNA por la longitud de la zona de vaciamiento. ¿Sí? Pequeño detalle, todavía no sabemos cuánto vale la longitud, pero ya lo vamos a averiguar.
la carga del gate es menos la carga en la zona de vaciamiento, o sea que va a ser QNA por X de vaciamiento. ¿Sí? Lo mismo que QV, pero con el signo cambiado. Entonces la situación que nos queda es esta. Fíjense, tenemos un impulso de carga que vale QNA por X de vaciamiento, y después tenemos una zona de vaciamiento con una longitud que todavía no conocemos, X de vaciamiento, y obviamente que la carga tiene que ser la misma que del otro caso, con lo cual la carga total, QB, va a ser menos QNA por X de vaciamiento. ¿Sí? Entonces esa es la densidad de carga, está súper simplificada, y ahora para hacer la electrostática lo que queremos hacer es la integral para hallar el campo eléctrico y después otra vez más la integral para hallar el potencial. Bien, entonces vamos a hallar primero de todo el campo eléctrico. ¿Sí? Fíjense que en la primera parte no tengo nada de carga, ¿sí? ¿Y qué me encuentro cuando vengo acá? Déjenme que les dibuje acá abajo. Densidad de carga. Acá abajo esto es ρ. ¿Sí? Lo primero que me encuentro es QG. Esa cuenta ya la hice en acumulación. Cuando yo me encuentro un impulso que vale QG y tengo un dieléctrico con una constante epsilon del óxido, la integral del impulso me da un valor que es QG sobre epsilon del óxido, y ese es el valor que se mantiene constante durante la parte del dispositivo que es el dieléctrico. ¿Sí? Es decir, que la altura acá, de esta primera parte de campo eléctrico, en el dieléctrico, va a ser QG sobre epsilon del óxido. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede ahora? Bueno, fíjense que ahora lo que va a pasar es algo que no vimos hasta ahora. Ahora yo vengo atravesando entre el gate, vengo atravesando el dieléctrico, y cuando recorro el espesor T del óxido, se me termina el dieléctrico y empieza silicio. Ahí tengo un cambio de interfaz. Estoy pasando del material que es óxido a un material que es silicio. Entonces, si se acuerdan ahí, teníamos las condiciones de continuidad, que me decía que el campo eléctrico en el óxido, por epsilon del óxido, tiene que ser igual al campo eléctrico del silicio, por epsilon del silicio, más una carga, si es que yo tengo una carga laminar en esta interfaz. No tengo carga laminar en esta interfaz, así que ese término no lo tengo que tener, pero sí es cierto que el producto de la constante eléctrica del material por el campo eléctrico tiene que ser constante. Con lo cual, si yo acá tenía un valor de campo eléctrico que era QG sobre epsilon del óxido, cuando paso a la derecha, ese campo eléctrico se va a escalar. ¿Cómo va a quedar? ¿Más grande o más chico? Bueno, el campo eléctrico en el silicio tiene que ser epsilon del óxido sobre epsilon del silicio por el campo eléctrico del óxido. La constante eléctrica en el óxido era esa era 3,9, y la constante eléctrica del silicio era 12 veces la del vacío, ¿no? Con lo cual es aproximadamente 4 sobre 12 o un tercio. Es decir, que cuando yo paso del dieléctrico, del dióxido de silicio, al silicio, el campo eléctrico disminuye en 3. ¿Sí? Entonces, del lado del silicio, yo voy a ver este valor, QG sobre epsilon del silicio, que es 3 veces menor que el campo eléctrico en el óxido. Entonces, esto es 3 veces menor que epsilon en el óxido. ¿Sí? Ok, entonces, con eso,
fíjense que lo que logré fue, ya sé cuánto vale el campo eléctrico ahí, QG sobre epsilon del óxido, y sé cuánto vale en el punto que está más a la izquierda, pero todavía dentro del silicio. ¿Sí? Entonces acá vale QG sobre epsilon del silicio, y ahora sí puedo continuar hacia la derecha. Hice el cambio de interfaz, ahora sigo a la derecha. En la derecha tengo que hacer electrostática, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la electrostática? Bueno, en esta región yo sé que la carga es negativa y es constante, ¿sí? Así que va a resultar bastante sencillo de integrar. La integral que tengo que hacer es epsilon del silicio por la integral del diferencial de campo eléctrico igual a la integral de la densidad de carga por el diferencial de distancia. ¿Sí? Bien, hagamos esa parte, volvemos a dibujar acá la densidad de carga, es negativa y vale menos QNA. Entonces, campo eléctrico del silicio, el epsilon del silicio, por la integral del diferencial del campo igual a la integral de la densidad de carga. La densidad de carga es menos QNA. Diferencial de la distancia, lo integro, me da la distancia entre x y 0, me da x. ¿Sí? Y acá simplemente me queda el epsilon del silicio por el campo eléctrico en x menos el campo eléctrico acá en 0. ¿Sí? Y el campo eléctrico en 0 yo sé que es QG sobre epsilon del silicio. Así que el campo eléctrico me queda igual, lo despejo de arriba, y me va a quedar QG sobre epsilon del silicio menos QNA, que sale de acá, por X sobre epsilon del silicio. Es decir, salgo de QG sobre epsilon del silicio y después bajo, ¿sí?, en forma lineal hasta que se me acaba la zona de vaciamiento y ahí quedo. Y esta es la forma del campo eléctrico. ¿Sí? Lineal, como era de esperar, correspondiente a una densidad constante. El campo eléctrico es lineal, descendente, porque la densidad de carga es negativa. ¿Sí? Y la pendiente es menos QNA sobre epsilon del silicio. Bien, hasta acá estamos. Ahora lo que tenemos que ver es integrar el campo eléctrico para ver cuál es el potencial a lo largo del el dispositivo. Entonces vamos al potencial, ¿sí? Vamos a separarlo en dos. Vamos a ver primero el potencial en el óxido, ¿sí? Esto es 0, esto es menos T del óxido. El óxido está acá adentro, en esta partecita, ¿sí? Entonces, esta es la zona, acá tenemos el impulso positivo de carga, ¿sí? Y a partir de acá, hasta donde terminaba la zona de vaciamiento, teníamos la zona de vaciamiento del sustrato. Ok, entonces, ¿cuánto vale el potencial? Bueno, el potencial vale lo que sea el valor que tenía acá, llamémoslo phi en menos T del óxido, y tengo que hacer la integral del campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico en esa parte es constante, vale QG sobre epsilon del óxido, así que como el potencial es la integral de menos el campo eléctrico, me queda menos QG por epsilon del óxido por X más T del óxido. ¿Sí? Ahí es bastante sencilla la expresión del potencial. Me queda esto que está acá. Y lo que a mí me interesa es cuánto vale, eso es el potencial en función de X, ¿sí? Para cualquier punto X que yo tenga entre menos T del óxido y 0. Va a valer esto menos, me voy a ir descendiendo entre menos T del óxido y 0. A mí lo que me interesa es esta diferencia, que es cuánto cae en el óxido. ¿Sí? Entonces, si quiero sacar esa diferencia, ¿qué tengo que hacer? Este valor de acá
menos este valor de acá, ¿sí? Esa es la diferencia que me interesa a mí, ¿sí? Lo que cae en el óxido. Entonces, lo que cae en el óxido es este valor de acá, dijimos que es phi en menos T del óxido, menos phi en 0, cuando se termina el óxido y paso al sustrato. Entonces, ¿cuánto me da eso? Bueno, fíjense, esta es la expresión de phi de x, phi en menos T del óxido vale esto que está acá, y phi en 0 vale menos QG, vale phi en menos T del óxido, menos QG sobre epsilon del silicio, esto lo represento en 0, por T del óxido. O sea que cuando hago la resta, el potencial en el óxido es simplemente QG sobre C del óxido, ¿sí? Este es el potencial que me interesa a mí. Fíjense que la expresión queda igual que en el caso eh, de acumulación, porque es básicamente la electrostática de un impulso de carga y un dieléctrico, ¿sí? Con lo cual ya averigüé la primera de las dos partes que me interesa, que es la tensión en el óxido. Ahora, la otra que quiero ver yo es en la zona de vaciamiento. Entonces vuelvo a integral y digo, bueno, el potencial en un punto X, ahora ese punto X va a estar por acá, a lo largo entre 0 y la zona de vaciamiento. Supongamos que esto es X de vaciamiento. Entonces, el potencial es phi en 0, no sé cuánto vale, pero por ahora no me interesa, más la integral del campo eléctrico diferencial de la distancia, ¿sí? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? QG en epsilon del silicio menos QNA sobre epsilon del silicio por X, que lo reemplazamos por la variable de integración seda, ¿sí? Perfecto, entonces tenemos, fíjense, este es un término, el primero es un término constante, el segundo depende de X, con lo cual acá me va a quedar X, y acá me va a quedar un medio por X cuadrado cuando haga la integral. Entonces el potencial me queda de esa manera, phi en 0, menos QG sobre epsilon del silicio por X, más QNA, fíjense que acá había un menos, así que con este menos de ahí, me queda más QNA sobre 2 epsilon del silicio por X al cuadrado. Y de vuelta, acá lo que me interesa es la distancia que hay, la diferencia de potencial que hay entre a lo largo de la zona de vaciamiento, ¿sí? Esto que hay acá, la flecha esta debería ser un poquito más larga, hasta ahí va, ¿sí? Es cuánto cae de potencial a lo largo de la zona de vaciamiento, y eso yo lo puedo obtener restando este valor, que es phi en 0, menos este valor, que es phi en X de vaciamiento, ¿sí? Es decir, esta cuenta que está acá. Y cuando hago eso, obviamente lo que estoy descartando es phi en 0, y la diferencia que me queda es el potencial evaluado en la zona de vaciamiento, y eso es esta cuenta que está acá, fíjense, QG sobre epsilon del silicio por X de vaciamiento, menos QNA sobre 2 epsilon del silicio por X de vaciamiento al cuadrado, ¿sí? Fíjense por otro lado que QG es igual a menos QNA por X de vaciamiento. Así que esto que está acá, yo lo puedo escribir como menos QNA por X de vaciamiento sobre epsilon del silicio menos QNA sobre 2 epsilon del silicio por X de vaciamiento al cuadrado. Metí la pata con los signos. La QG, a ver,
La QB es menos QNA, la QG es positiva, ¿sí? Entonces acá nos queda QNA por X de vaciamiento al cuadrado, ¿sí? Porque es un X de vaciamiento de acá por un X de vaciamiento de acá, menos un medio de QNA por X vaciamiento al cuadrado sobre 2 epsilon del silicio. Es decir, es 1 menos un medio, con lo cual me queda esta expresión de acá. Me queda un medio de QNA sobre epsilon del silicio por X de vaciamiento al cuadrado. Eso es la expresión del potencial en la zona de vaciamiento, ¿sí? Y esa es la expresión que me interesaba obtener en esta parte, ¿sí? Entonces, recapitulemos. ¿Qué nos quedó? Vamos a borrar este de acá. Nos quedó, por un lado, QG es igual a, perdón, el potencial en el óxido es igual a QG sobre C del óxido, ¿sí? Y QG es QNA por X de vaciamiento sobre C del óxido. Esa es la caída en el óxido, ¿sí? Y después, por el otro lado, nos quedó que la caída en la zona de vaciamiento es igual a un medio de QNA sobre epsilon del silicio por X de vaciamiento cuadrado. Esas dos fueron las expresiones del potencial que nosotros sacamos a partir de la integración de la densidad de carga y después del campo eléctrico. Fíjense que si yo hago la malla, tengo la tensión en el óxido, tengo la tensión en la zona de vaciamiento, tengo la tensión phi metal N, y acá tengo la tensión phi sustrato P metal, y eso es igual a BGB. Entonces, las de los metales son constantes, así que por esa no me preocupo, ¿sí? Esas las conozco. Y estas dos son las que acabo de hallar, B óxido y B de vaciamiento. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque, bueno, a mí lo que me interesa es poner alguna BGB, poner un valor, 1 volt, 2 volt, 0,5 volt, y ver cómo queda distribuida dentro la zona de vaciamiento, qué longitud tiene, cómo es el campo eléctrico, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que si bien yo saqué las expresiones para la tensión en la caída a lo largo del óxido y la tensión en la zona de vaciamiento, me han quedado en función de X de vaciamiento. Y X de vaciamiento no lo sé. Si yo supiera que de vaciamiento, todo bien, hallo esas expresiones de la tensión, pero no tengo la expresión de la X de vaciamiento. Entonces, ¿cómo la saco? Bueno, tengo que poner todo esto, tengo que plantearlo y resolver las ecuaciones. Fíjense, son 3 las ecuaciones que tengo que resolver. Primero esas dos que les decía recién. ¿Cuánto vale B del óxido en función de X de vaciamiento? QG, esto es QG sobre C del óxido, ¿sí? Segundo, B de vaciamiento tiene esa expresión que me queda función de X de vaciamiento al cuadrado. Y tercero, tengo la expresión de la malla. La expresión de la malla me dice que cuando yo pongo una BGB, esa BGB se tiene que repartir entre la tensión en los metales, que es BFB, y después viene la tensión en la caída del óxido y la tensión en la zona de vaciamiento. Entonces, si reemplazo, déjenme que borre, si reemplazo esta expresión de B del óxido acá, y esta expresión de B de vaciamiento acá, fíjense que me va a quedar una ecuación cuadrática en que en X de vaciamiento
Entonces yo de ahí puedo hacer Bhaskara y resolver X de vaciamiento. ¿Cómo queda? No se asusten, no queda muy lindo. Esa es la expresión que queda para X de vaciamiento. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo definido el material, con lo cual BFB está definido, yo sé cómo lo dopé, con lo cual el dopado del sustrato Na lo tengo, sé del óxido, una vez que yo pongo el espesor lo sé, después tengo epsilon del silicio que es constante, sé del óxido de vuelta acá, y acá tengo la variable que yo voy a manipular, la BGB. Entonces yo pongo una BGB y en definitiva me produce una X de vaciamiento. ¿Sí? Entonces haciendo esa cuenta, por más fea que resulte, yo hago esa cuenta y obtengo cuál es la distancia de la zona de vaciamiento. Y una vez que tengo X de vaciamiento, puedo sacar todas las otras variables. ¿Sí? Porque fíjense que de esta ecuación, si yo pongo X de vaciamiento, puedo saber cuál es el potencial en el óxido, y si lo pongo en esta otra ecuación, puedo saber cuál es la caída de tensión en la zona de vaciamiento. Y obviamente que también puedo conocer campo eléctrico y densidad de carga. ¿Sí? El campo eléctrico era QG sobre epsilon del óxido. Si quiero saber cuánto va el campo eléctrico ahí, pues bien, acuérdense que QG es QNA por X de vaciamiento, entonces lo divido por epsilon del óxido, X de vaciamiento lo acabo de hallar, lo reemplazo ahí, sé cuánto vale el campo eléctrico en ese lugar, y eventualmente si quisiera ver cuánto vale el campo eléctrico en algún punto ahí, pues lo multiplico por, en esa ecuación pongo el X entre 0 y X de vaciamiento, pongo el valor donde quiero saber el campo, y me va a dar la expresión resultante. Entonces, recapitulando, una vez que entramos de la zona de vaciamiento hacia la derecha y empezamos a aumentar el potencial, se empieza a formar una zona de vaciamiento. Esa zona de vaciamiento, fíjense que tiene una expresión que depende de la raíz cuadrada de la tensión aplicada. Fíjense que acá esto es proporcional a la raíz cuadrada de la tensión que yo aplico. ¿Sí? La raíz cuadrada es una función así. Es decir, que yo empiezo a ponerle tensión BGB positiva y la zona de vaciamiento empieza a crecer. Al principio hay que ser rápido, casi lineal, y después empieza a frenar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, empieza a incrementarse la zona de vaciamiento, se va a empezar a agrandar el campo eléctrico y también el potencial, y en definitiva, yo sé que voy a tener en la zona de vaciamiento una relación cuadrática entre la longitud y la tensión que caiga ahí, mientras que en el óxido va a ser lineal. ¿Sí? Va a ser proporcional por el factor este QNA sobre la capacidad del óxido. ¿Sí? Si quisiera saber con precisión cuánto vale cada una de las magnitudes, tengo que resolver la ecuación cuadrática. Desde ya les repito, no me interesa que ustedes resuelvan esto, ni que se acuerden de esta fórmula. Sí me interesa que ustedes esta parte la sepan plantear. ¿Sí? En definitiva, la electrostática es eso, y X de vaciamiento se despeja de ahí, lo pueden despejar ustedes, o lo puede despejar MATLAB, o matemática, o cualquier herramienta que utilicen. Y una vez que tienen X de vaciamiento de ahí, pues pueden sacar todas las magnitudes que quieran, incluyendo, bueno, cuánto vale la carga en el gate, cuánto vale la carga en el sustrato, etc. La electrostática en la zona de vaciamiento la vamos a dejar acá. No me interesa ahondar más en esto, ni tampoco explicar mucho más esta fórmula. Sí, tengan en cuenta lo siguiente, y esto nos va a servir para la siguiente zona de trabajo. Si esto es X de vaciamiento
y esto es la tensión aplicada, fíjense que cuanto yo más aumento la tensión aplicada, la zona de vaciamiento aumenta, pero cada vez aumenta menos. Es decir, que la zona de vaciamiento se va frenando. ¿Qué pasa si la zona de vaciamiento se va frenando? Bueno, lo que sucede es que, y esto es lo que va a suceder en el dispositivo, es que yo aplico tensión y, supónganse que eso es 0 y esto es menos T del óxido, tengo una zona de vaciamiento, lo aumento un poco más y crece un poco más, lo aumento un poco más la tensión y después empieza a frenar. Y llega un punto en que el X de vaciamiento ya no aumenta más. Ya yo tendría que aumentar la tensión demasiado para notar un cambio en la longitud de la zona de vaciamiento. Entonces, a partir de ese punto que la zona de vaciamiento se queda fija, si yo quiero subir más la tensión en el gate, voy a provocar más carga positiva acá. Pero, ¿qué pasa? Pasa que esta carga negativa, como la zona de vaciamiento se me quedó quieta, ya no la puedo subir más. Ahora, si tengo más carga positiva acá, me tiene que aparecer carga negativa acá, en el sustrato. ¿Cómo me aparece carga negativa ahí? Bueno, iones no pueden ser porque ya la zona de vaciamiento quedó quieta. Y ahí es donde aparecen electrones. Y esos electrones son los que son móviles. No son como los iones que están quietos. Estos son móviles, se pueden mover. Y estos son los que uno va a aprovechar cuando quiere hacer el transistor. En definitiva, lo que sucede es que cuando yo aumento la tensión, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, voy a una región donde se llama inversión, donde abajo del óxido me aparece una capita de electrones. Y esos electrones los puedo mover de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y hacer corriente controlada por la tensión de G, porque en definitiva la tensión de G es la que me dice cuán grande es la zona esa de vaciamiento y si llego o no al límite. Bien, entonces vamos a dejar por acá en este punto y la clase que viene vamos a arrancar con la parte de inversión.